Don José. Fernando, mes de la patria, Día del periodista. Permítame leerle la última estrofa del Canto a la Bandera. Tanto a la bandera. Decía y escribía el insigne poeta panameño Gaspar Hernández: bandera de la patria, sube, sube hasta perderte en el azul, y luego de flotar en la patria del querube, de flotar junto al velo de la nube. Si ves que el hado ciego en los ismeños puso cobardía, desciende al istmo convertida en fuego y extingue con febril desasosiego aquellos que amaron tu esplendor un día. Este era Gaspar Octavio Gaspar, Hernández. joven. 21 años. Y nos lega esto. Yo les sugiero a los padres de familia que pongan, a Google, Canto a la Bandera, Gaspar Hernández, y léale eso a sus hijos. Así se construyó esta patria. No con influencer y con estupideces. Y esto era el reflejo, ¿no?, de lo que éramos. Y este hombre murió pegado a la máquina. Embolia. Bueno, en homenaje a ustedes, los periodistas de esta patria. Oiga, Fernando, ayer... Bueno, y que no era autodidacta, también hay que decirlo. Es decir, Entre- alguien que escribe esto, pues, no se deformó dentro de una universidad, sino que... Una de las canciones, una de las poesías que más formaron mi mente con respecto a mi compromiso con la patria fue esta, Canto a la bandera. Canto a la Bandera. Y la de Miró. O patria tan pequeña. Bien. Vamos a mirar ahora con objetividad las cifras que nos presenta el Ministerio, que nos presentó el Ministerio de Salud en el día de ayer. Nos informaron que teníamos 143.352 casos totales, con una positividad global de 19,3%, con 887 casos, y se realizaron en el día de ayer 7.093 para una positividad del día de 2,5%. 19,3% es una positividad sumamente alta. Mire la curva ahora que le estamos presentando allí. Ahí está indicando que vamos al alza. Observe la curva polinómica. El comportamiento de nosotros está indicando que vamos a un alza por debajo del lineal. O sea, un alza en fin, indicando que ya no estamos en ninguna meseta, que estamos en ascenso, en la proyección global y en la proyección de casos. El positivismo está demasiado alto. Nosotros tenemos que tener un positivismo por entre 5 y 7% y un índice de reproducción del virus por debajo de 0.8, por debajo de 1 arrancando, pero si nosotros lo tenemos en 0.5, 0.6, estaríamos mejor. Ayer decía los miembros del equipo de salud que en zona era de 4. Presta la atención a esto. Viene la siguiente lámina. El índice de letalidad del país es de 1.97. Ahí está. Nuestro sistema de salud pública, que es lo que trata de proteger las medidas de mitigación, porque no solamente se trata de atender los casos COVID, es que hay otras enfermedades en desarrollo en el país que requieren de atención médica. Hoy todavía tenemos suficientes camas y suficientes unidades de cuidados intensivos, ventiladores, para atender una determinada incremento de esto. Y hay todavía este sistema, nosotros hemos logrado, mire la cantidad de gente que va subiendo, la curva que más debe preocupar es cómo va subiendo los de cuidados intensivos. Sin embargo, cuando me pone la otra lámina, nos está indicando, ahí nos está dando las primeras luces rojas de que esto está aquí. Cuando usted ve la mortalidad, ¿sí?, entonces nosotros podemos decir que la mortalidad está bajo control, porque nuestros médicos han logrado, a diferencia de lo que piensa el médico peruano que nos habló ayer, que sí existía una cura. En realidad en el mundo no hay una cura existen tratamientos que, puestos a tiempo, permiten que su organismo pueda reaccionar con mejor eficiencia a la lucha contra este virus, porque quien defiende su organismo es su estructura inmunológica. Y hemos logrado ver algunos medicamentos que usados con tiempo y con un nivel de dosis adecuada, tienen un efecto de sacar a la gente rápidamente del estado de estrés. Porque acuérdense que este es un virus cuya característica, cuya dinámica es su rápida reproducción y su ataque directo a los pulmones, creando toda una situación que, cuando eso se desarrolle y el cuerpo y él logra engañar su sistema inmunológico,
y penetra en su cuerpo, produce enfermedades, particularmente atacando principalmente todo tu sistema respiratorio. Y allí donde las medicinas a tiempo, que hemos logrado hacer. Nosotros hemos logrado, por eso tenemos un nivel bajo, una tasa de letalidad baja de 1,97, pero cuando pasamos a la otra curva, que es la curva que nos está hablando de la positividad, ahí nosotros tenemos 207 pacientes por casos positivos por 1 millón de habitantes. Estamos altos con respecto a lo que tenemos, a lo que debemos tener. Eso, la positividad nos está llevando a indicar que, nos está señalando que el indicador de reproducción del virus, si la positividad cae, la reproducción del virus cae. Hay una correlación directa entre mayor positividad y la rápida reproducción del virus. Cuando usted mira esto y mira el RT, cuando usted ve esto en alza, usted puede asumir que usted debe esperar un aumento del RT. Por eso es importante mirar la positividad. Nosotros en Panamá la positividad global es alta, la positividad diaria sigue siendo alta. Nosotros tenemos que bajar la positividad a 5, 6%. Por eso me preocupa ahora algunas cosas. Nosotros debemos mantener una estrecha. No existe cuando nosotros ponemos en la balanza o es la salud o es la economía, cometemos un grave error. Es la salud primero y es la economía. O sea, tenemos que verla simultáneamente. Y en la medida en que nosotros, como es el caso panameño, hemos logrado invertir tanto, gastar tanto, yo diría invertir en salud. Cuando uno gasta en salud, uno invierte. Cuando uno gasta en parranda, uno gasta. Cuando uno invierte en salud, es lo que hemos hecho. Hemos logrado tener la capacidad de aperturar. Pero hay que aperturar para generar empleo. Pero no podemos aperturar todo, sino determinando con precisión cuáles son las áreas que realmente generan más empleo y producen menos riesgo. Por ejemplo, nosotros hemos mantenido durante toda esta pandemia abierto el canal de Panamá y todos los puertos de Panamá. Todos. Y la carga aérea. Y hemos tenido abierto toda la producción agropecuaria del país. Y con todo eso logramos controlar la pandemia. Cuando comenzamos a abrir otras áreas, comenzamos a mirar otros problemas. Me preocupa la apertura de los gimnasios. Me preocupa. Porque son fuentes de... Yo no sé si a los medios... Vayan a ver los gimnasios, cómo se puede tomar medidas sanitarias en un gimnasio donde todo lo que usted está haciendo es sudar. Todo lo que usted toca, que van a estar todos los días con sanitación. ¿Qué pueden hacer? No se va a usar el sauna. Pero el gimnasio está cerrado. Yo entiendo la preocupación, pero más me interesaría aperturar ahora los restaurantes con medidas de distanciamiento, porque ahí sí se pueden hacer sillas afuera, abiertos. Este es un país que no tiene la ola de frío que tiene el hemisferio norte, que es el golpe de la segunda ola en el hemisferio norte, cortando... por ahí por el norte de México, todo eso para arriba es el hemisferio norte, mírenlo. Eso se debe a la ola de frío, porque la gente tiene que estar más confinada. En nosotros, que somos el trópico, habrá lluvias, pero nosotros venimos a noviembre y diciembre, donde comienzan a bajar las lluvias. Nosotros tenemos más capacidad de hacer ejercicios, ¿no? ¿Sí? En las montañas, caminar 1 hora es suficiente ejercicio. Entonces, lo que tenemos que mirar es cuáles son las actividades que generan mayor cantidad de empleo. Lo que nosotros tenemos que activar es la pequeña y mediana empresa con alto nivel tecnológico, ¿no? ¿Sí? Y que tiene capacidad de tomar medidas sanitarias mucho más eficientes. Por ejemplo, los restaurantes que se abren, las medidas, por eso la importancia de tener aceras adecuadas. Claro. Porque ahí usted puede... ¿Por qué en Nueva York, en España pueden salir? Porque las aceras son amplias y tú sacas afuera y reduces el gas. Bueno, ahora mismo estamos en Argentina, exactamente los restaurantes tirando las y eso es lo que hay que hacer. Entonces, nosotros tenemos que impulsar el turismo, pero no podemos tener el turismo para irnos a emborrachar al interior y contaminar el interior. Lo que tenemos que aperturar es la construcción que genera empleo.
Las empresas constructoras, entre mayor son, mayor capacidad tienen de poner medidas sanitarias. Entonces, es el equilibrio. En donde yo abra fuentes de contaminación, lo que estoy abriendo es focos de contaminación. Entonces, este es un momento complicado y fomentar, hay argumentos, entre paréntesis, jurídicos acerca de la libertad. Y yo les recuerdo nada más, la Constitución de la República de Panamá tutela como uno de los derechos humanos más importantes el derecho a la vida. Y a su vez, esos artículos 110 y 111 de la Constitución de la República Panamá están normados por el Código Sanitario. Pero eso no quiere decir que el Ministerio de Salud es un ente dictatorial, no. Eso quiere decir que está normado precisamente para actividades como esta. Entonces, el presidente de la República, que es el ejecutivo del Ministerio de Salud, entiende perfectamente bien que hay que aperturar. Entonces, nosotros tenemos que tomar decisiones en apertura en aquellas bolsones donde yo vea una actividad que por su naturaleza es altamente contagiosa, yo tengo que dejarla para último de lo último. Pero en este momento, en la que en los Estados Unidos y en nuestra región existe este nivel de desarrollo, y en Europa nos está enseñando claramente los errores que cometieron. Y uno de los errores que se cometieron fue la apertura, abrir los gimnasios. Le hablo esto porque si nosotros, que estamos en el trópico, sabemos jugar el juego que el virus nos quiere burlar, el virus tiene menos capacidad de desarrollarse en áreas abiertas. Y usted puede sudar con buena distancia y con mascarillas. Entonces inventaron de que la mascarilla produce CO2. Bueno, hay que pesar esto. Estamos en un momento definitorio en la República de Panamá. Hemos nadado mucho para morir en la orilla. Le cambio el tema radicalmente. Ayer, Fernando, la Corte Suprema de Justicia, en una votación de 8-1, 8 a favor y una abstención, decidió que la demanda, o el amparo de garantías constitucionales que presentó el presidente Juan Carlos, los abogados del presidente Juan Carlos Varela, en el sentido de que se tratara este caso no como un caso penal, sino como un caso de delito electoral. La Corte Suprema rechazó eso y el caso seguirá siendo, el expresidente Varela tendrá que responder penalmente por el caso Odebrecht. No lo admitió en una votación 8-1. De 8-1 en un rotundo no. También en la Estrella de Panamá aparece una preocupación de un Barzallo que dice que hay razones para dudar de la independencia judicial. Bueno, yo le quiero decir a Barzallo, compañero rotario, que la duda la debió plantear desde el quinquenio pasado, cuando desde estos canales nosotros estábamos denunciando el abuso que estaba haciendo en la manipulación de los procesos judiciales. Porque no partieron de la Corte, porque cuando va al sistema judicial, llevaba ya las malas acciones que desde la Contraloría General de la República tomó el señor Contralor Humber y el señor fiscal fiscal de cuentas, ¿se acuerdan? ¿No? Que hoy se dan golpes de pecho hablando de transparencia. De eso queremos hablar un día, con los auditos en la mano y cómo capturaron cuentas sin ninguna razón. Entonces generaron procesos mal preparados. Bueno, de tal señor Barzallo como estaba el señor Saltarín y la señora Kenia Porcel inventando cosas del Consejo de Eso Seguridad. hace que los jueces tomen decisiones entonces y ahora las razones caen sobre los jueces. Sí, ahora los jueces son los culpables. Y aquí se han generado acciones y se siguieron acciones. Ustedes recuerdan cuando el licenciado Diego Ortega presentó su recurso, sí, que definía que la Corte Suprema de Justicia no tenía competencia para juzgar a Ricardo Martinelli. Inmediatamente que salió en los periódicos como la prensa, un ataque brutal contra Diego Ortega. Y por ahí van a intentar revivirlo. Van a intentar revivirlo, porque eso, señor Barzallo, no es que los jueces actuaron en derecho, o cuando Loaiza rechazaba casos, ¿no? Espérate, José, es que al señor Barzallo y al montón esto de cantamañanas que ahora descubrieron el agua tibia después del 1 de julio del año pasado, yo nunca había visto un comunicado hecho, firmado por magistrados y jueces, denunciando presiones, denunciando acoso.
¿Y dónde estaban esos señores cuando estaba ocurriendo eso? Eso es la justicia. Y además, basta hacerle una revisión a las auditorías que se presentaron en la administración del señor Freddie Humbert, para que usted vea, y nosotros los retamos a los auditores a que vinieran a discutir estos temas con nosotros. Cómo se congelaron cuentas, cómo se le hizo daño. Bueno, el caso de Brecht con el informe este del señor Aristides Hernández, que le pagaron $30,000 por inventar una cosa que él ponía precios basados en cifras reales, actuales. Y fíjese el papel que jugó el Consejo de Seguridad. El papel que jugó el Consejo de Seguridad en términos de determinar quién era bueno y quién era malo en la Corte, sí, en la administración del señor expresidente Varela, ¿no? Los auditos cuyos números, cuando usted iba al fondo, se daba cuenta que los números ellos mismos indicaban que habían errores sustanciales, o los casos de helicópteros, por ejemplo, donde era evidente que la información que habían con que se hicieron esos auditos eran totalmente ilegales, porque la Dirección de Aeronáutica Civil del propio Varela señaló que esos informes que usaron ellos no era para eso, sino para la tasa de sobrevuelo. Cuando hablaron en esos informes sobre costos sin tener ninguna evidencia clara, y después los mismos auditores, no es el total, es un pedacito, y nunca determinaron cómo llegaron a ese pedacito, pero el monto que señalaban como lesión patrimonial era el total. O cuando usted ve lo que hicieron con la caja de ahorros, o cuando usted ve cómo hicieron con Blue Apple. Que era un chantaje, que agarraron esos 40 millones, se los robaron, se los gastaron. Entonces, cuando usted mira todas esas cosas, claro, pero no es de ahora. Esto es una cosa de arrastre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Enseriar la justicia. Pero lo primero que tenemos que enseriar a los medios. Esa es la primera cosa que tenemos que hacer. Contar la historia como es. Porque ahora mismo, hoy en un día como el periodismo, es un momento de meditar. Hablar de periodismo y hablar de fake news es una contradicción. Porque el periodismo no se basa en las acusaciones falsas. El periodismo se basa en los hechos, en las bases, la data. Entonces, ¿cómo usted no puede estudiar? ¿Cómo era posible que los medios de comunicación, particularmente un periódico, tenía acceso primero a los expedientes con folios de casi 2.000, 3.000, el folio 148 o 2.100 te lo metían como un periodista? ¿Dónde sacó esa información? O sea, esas fueron informaciones manejadas desde el Consejo de Seguridad, entregadas a los periódicos. El premio de periodismo deberían dárselo a Picuiro, entonces, nombre de la prensa, ¿no? Todas estas cosas pasaron. Ahora que nos vienen a dar cuenta, esto llevó a Perú donde está, a Bolsonaro donde está, y al señor Moro, Sergio Moro, que fue el autor intelectual de todo esto en Brasil. Bueno, aquí nos traían a Ugaz como si fuera la gran eminencia. Esto que usted está viendo llegó a Argentina donde está. Los falsos positivos de Colombia. Se descubrió un arma más poderosa que los golpes de Estado. Que los golpes de Estado. Era el lawfare para liquidar estructuras y crear la situación de división. Entonces, hoy, ¿qué tenemos heredados todos? Aquí en Panamá también, la fragmentación. ¿Cómo salir de esto? Solo hay un camino. La verdad. La verdad. Solo la verdad nos hará libre. No los cuentos de sirenas de quienes responden a intereses muy concretos. Entonces, han surgido una gama de influencers que cada vez son menos, se parecen muchos porque los reproducen bots, máquinas. Entonces, ellos mismos dicen, somos tendencias. ¿Tendencia de qué? Les recuerdo nada más, el panameño de hoy está preocupado por el empleo. El panameño de hoy está preocupado por la educación de sus hijos. Está preocupado por comer. Si usted quiere saber esto, vaya a las comarcas indígenas, mire lo que está pasando en el campo, mire lo que está pasando en los suburbios nuestros. Vaya a Chorrera, vaya a Raján, vaya a Colón. Al este. Vaya a Darién. Entonces, nosotros nos enfrentamos a grandes transformaciones que hacer. Pero no lo podemos lograr con esta fragmentación a lo que nos quieren meter. La única forma de lograrlo es lograr la unidad. Si usted mira el discurso del presidente electo Joe Biden, ¿a qué se está refiriendo él en estos últimos días? A la necesidad de unificar al pueblo norteamericano, a blancos, negros y latinos, chinos, hindúes, republicanos y demócratas, a hacer un llamado a detener la campaña de desinformación que desde la presidencia de los Estados Unidos con Trump se montó.
El presidente que más ha mentido en la historia de los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos, y ha dejado una nación fragmentada. Ahí están las elecciones demostrando esos dos bloques. Unir esos dos bloques es una tarea importante para los Estados Unidos. Unir la nación panameña es una tarea importante, la más importante de las tareas políticas del presidente Cortizo, es la unidad. Entonces queremos conspirar contra esa unidad, distrayéndonos en temas subterráneos para golpear a la estructura. Hoy descubren que hay un problema en la justicia. Sí, ahora. Pero ese problema fue generado en el órgano ejecutivo cuando se utilizó ese órgano para la persecución, no solamente de los enemigos políticos de la administración anterior, sino de su propia gente, al que no le gustaron. Y aplicaron esta línea hasta sus últimos días de mandato. O sea, yo creo que es el momento en que todos reflexionemos. Así es.